Vámonos a Israel, y es que, bueno, en estos momentos el G7 ha dado un reporte que ha sorprendido, un jalón de orejas para Israel, pero también para Irán y también para China. Las naciones del grupo de los 7 advierten a Israel que detenga cualquier cosa que debilite a la autoridad palestina, después de que los líderes israelíes de extrema derecha han tomado medidas para retener los fondos fiscales del gobierno palestino de Cisjordania. La declaración se hace en un comunicado final de la cumbre de las principales naciones industrializadas, el famoso G7, en esta reunión en Italia. Según los acuerdos de la paz, en la década de 1990, Israel recauda ingresos fiscales en nombre de los palestinos y ha utilizado el dinero como herramienta para presionar a la autoridad palestina que administra algunas partes de Cisjordania. Hamás expulsó violentamente a la autoridad palestina en Gaza en el 2007. Este grupo terrorista expulsó a su propia autoridad dentro de Gaza, y entonces ahora nada más controlan la autoridad palestina Cisjordania. Pero ahora Cisjordania está con doble presión. Por un lado presionan el grupo violento, un grupo terrorista como Hamás, pero por otro lado también el mismo gobierno israelí, sobre todo las alas de ultraderecha, le están presionando para que seguir con esto. ¿Para qué seguir con esto si ahorita Cisjordania queda sin gobierno? Si el gobierno colapsa debido a que Israel no le da el dinero que ya es de los palestinos, entonces grupos radicales como Hamás podrían extenderse también en Cisjordania. Por eso el G7 le pide a Israel que regrese, que le dé el dinero que le corresponde a Cisjordania. El G7 pide a Israel que libere los ingresos fiscales a la luz de las necesidades fiscales urgentes de la autoridad palestina. Los líderes también exigieron a Israel eliminar o relajar otras medidas para evitar exacerbar aún más la situación económica de Cisjordania. La declaración se produce un día después de que el ministro de Finanzas de Israel redirigiera algunos de los fondos destinados a la autoridad palestina a las víctimas del terrorismo en Israel. O sea, dio el dinero de Cisjordania, de los civiles cisjordanos, del gobierno civil cisjordano, se los dio a familias que han sufrido el terrorismo, pero que han sufrido el terrorismo en Gaza, en una región que no tiene nada que ver con Cisjordania, por un grupo que no tiene nada que ver con la autoridad cisjordania. Entonces es un tema que ha caído muy mal en el G7, y en este comunicado conjunto los líderes de estos 7 países más poderosos del mundo enfatizan su respaldo a una propuesta israelí de alto al fuego con rehenes que está impulsando el presidente Joe Biden, y piden a Hamás que acepte el acuerdo que el grupo terrorista ha rechazado sin una promesa israelí directa de poner fin a la guerra. Dice: reconocemos el papel estabilizador esencial desempeñado por las Fuerzas Armadas libanesas, las FAL, y las fuerzas provinciales de la ONU en el Líbano, el FPNUL, para mitigar ese riesgo de que vaya a haber una guerra entre el Líbano o entre Israel y Hezbollah. Pero el G7 no solamente se enfocó hacia Israel. En el G7, que por cierto también estuvo ahí el Papa, ya que era en Italia, estuvo también Turquía, estuvo Zelensky, estuvo la presidenta de la Comisión Europea. Vamos, fue una reunión bastante interesante. Y yo me atrevo a decir que aquí se están determinando cosas que van a afectar, yo creo que la próxima década, al mundo, Al menos lo están intentando. Las 7 democracias más industrializadas del planeta se reunieron en la cumbre de Bari, en Italia, planteando límites a una serie de potenciales adversarios, desde Irán hasta la alianza con Rusia y también contra China y Venezuela. En este encuentro llamó mucho la atención la presencia del Papa Francisco, que ha estado haciendo reclamos en contra de la inteligencia artificial. En esta misma reunión es donde se declaró que se va a dar un préstamo de $50 mil millones para Ucrania, avalado con activos rusos, cosa que a Rusia le ha parecido muy mal. Y ha habido una serie de reacciones durísimas por parte del régimen de Vladimir Putin. A esto lo calificó como robo. Esta medida de fondear con más de $300 mil millones congelados de cuentas occidentales, pero de origen ruso. Esto le prometió Rusia a Occidente consecuencias extremadamente dolorosas. El G7 está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
El documento de cierre de la cumbre se extiende con 36 páginas en las que se anuncia que van a estar tomando medidas muy fuertes contra actores como China y terceros países que apoyen materialmente la maquinaria de la guerra rusa, incluidas instituciones financieras y otras entidades en China que faciliten la adquisición por parte de Rusia, por ejemplo, Irán. Dice, no estamos intentando dañar a China o impedir su desarrollo económico. De hecho, una China creciente que juegue según las reglas y normas internacionales sería de interés global, aseguran. O sea, sí, queremos que crezca China, pero pues bajo las reglas internacionales. Las armas de Irán a Rusia también. En la declaración se dio una amenaza a Irán por el apoyo que brinda a Rusia en el armamento sofisticado como sus drones a la guerra de Rusia o la invasión de Rusia en Ucrania. Los líderes del G7 advirtieron a Irán podrían responder de forma rápida y coordinada, incluso con medidas nuevas e importantes, si Irán sigue apoyando a Rusia en la guerra de Ucrania. O sea, que van a ir con todo contra Irán si sigue actuando de esa manera. Pedimos a Irán que deje de ayudar a Rusia en la guerra en Ucrania y que no transfiera misiles balísticos y tecnología relacionada, ya que eso representaría una importante escalada material y una amenaza directa para la seguridad europea, según han subrayado los del G7. Y también, fíjense, y esto era necesario, también le piden que ponga fin a las actividades maliciosas y a sus acciones desestabilizadoras en Oriente Medio. No hicieron referencia directamente a Israel, pero obviamente se referían a eso. Se referían a que ha estado movilizando, ha estado apoyando a los grupos radicales, entre ellos los hutíes, Hezbollah, Hamas, la milicia proiraní en Siria, la milicia proiraní en Irak. Vamos, grupos que son fondeados, que son pagados por Irán, entrenados por Irán y que también pues los utiliza como grupos de poder, grupos para hacer presión de manera violenta en estas guerras proxy, guerras que pues ellos pagan pero que no intervienen directamente. En ese sentido, el documento insta al grupo terrorista proiraní Hamas a aceptar un alto al fuego. Pero para esto también hay que comentar las reacciones que ha habido a la propuesta de Macron respecto al problema que hay entre Hezbollah e Israel. El jefe de defensa o el ministro de defensa de Israel, Yoav Gallant, ha criticado a las políticas, llamó políticas hostiles a las políticas de Francia hacia Israel en medio de la guerra, lo que provocó, dice, una disputa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ha descartado el día de hoy sumarse a una iniciativa impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron, que querían que Estados Unidos, Israel y Francia formaran un grupo de contacto para trabajar en desactivar las crecientes tensiones con Hezbollah en la frontera norte. Dice, mientras libramos una guerra justa defendiendo a nuestro pueblo, Francia ha adoptado políticas hostiles contra Israel. Desconozco por qué una reacción de esa magnitud por parte de Yoav Gallant porque vamos, no, ningún punto están diciendo no te defiendas de Hezbollah en el norte, ni nada de eso, pero raro que no quieran que Estados Unidos, Francia e Israel entren en grupo para dialogar con ese grupo y tratar de calmar las cosas en el norte. Dice, Israel no será parte del marco trilateral propuesto por Francia. Punto. Entonces, pues bueno, ahí está la respuesta a Yoav Gallant, ministro de Defensa, que le dice no a Emmanuel Macron, presidente de Francia. Por cierto, el ejército de Israel también afirma que la ofensiva contra Rafah no va a terminar, y es que se sabe que los ataques en Rafah continúan, y ellos dicen ahora, el FDI, que no van a terminar hasta que se logren los objetivos. El comandante del bando del sur del ejército de Israel, Yaron Fickelman, ha asegurado este viernes que la ofensiva militar contra la ciudad de Rafah en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto no terminarán hasta que se logren los objetivos en medio de la continuación de los ataques pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia, que le dijo que no pueden seguir los ataques en Rafah. Dice, el plan es claro de ahora en adelante con la calidad de las fuerzas y de los comandantes. Aquí seguiremos avanzando hasta lograr nuestros objetivos, habría manifestado en un breve comunicado el ejército de Israel a través de su página web. El ejército israelí afirmó que durante las últimas 24 horas han continuado sus operaciones en la zona, donde han eliminado en Gaza a varios líderes y personajes pertenecientes al grupo terrorista de Hamas. También habrían localizado muchas armas y túneles, pero no dieron más detalles.
Bueno, en un momento más regresamos con información. Vamos a estar en vivo en el canal Pepe en Vivo. Y gracias por acompañarnos aquí en Reacción de Última Hora, donde todos los días también estamos subiendo información de lo más importante de lo que pasa en el mundo. Fuerte saludo, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.